Vamos a compartir pantalla. Bien, lo que había quedado de la semana pasada era esto. Miren que- ¿sí? Habíamos quedado, hasta acá habíamos llegado y es, digamos, en esta parte del libro, lo que va a hacer énfasis el autor es sobre su tesis, digamos, ¿no? Que es el Dios que está. ¿Sí? Ese es el nombre del libro y ahora entendemos por qué es el Dios que está, ¿no? En este pequeño segmento. Después, obvio que es algo que va a recorrer todo el libro, pero esto es particularmente... Bien, dice, la idea, la identidad de Dios, el Dios que está. En los relatos, por su constitución literaria, los nombres propios no, son siempre significativos y dicen algo sobre el personaje o sobre el sitio, ¿sí? Cada vez que se le pone nombre a un sitio o a una persona, en la Biblia tiene un significado. Nosotros en la actualidad, nada, tenemos los nombres que eligieron nuestros padres porque sonaban lindos y no mucho más que eso, ¿no? Tal vez haya alguna excepción y que diga, no, yo le voy a poner este nombre porque significa tal o cual cosa. Pero lo interesante es que nosotros les ponemos nombres a nuestros hijos apenas nacen y como mucho podemos profetizar sobre ellos con el nombre, pero no le estamos dando un nombre que sintetice su identidad. ¿Sí? El nombre es un nombre que elegimos. Puede que profeticemos y que digamos, no, no sé, Guerrero del Altísimo, porque este va a ser, pero tal vez no sea. ¿Sí? Eh, en algunas culturas se suele poner el nombre un tiempo después que el chico anda. ¿Sí? Después que se le conoce la personalidad y más o menos sabemos qué es, ahí recién se le pone el nombre. ¿Sí? Porque es algo que sintetiza a la persona. En los casos bíblicos, cada vez que se les pone un nombre, suele ser de grande, o sea, tienen un nombre y se les cambia otro por un significado, ¿sí? Y generalmente ese significado es un cambio en el camino que tenía planeado hacer, ¿sí? O sea, Dios tiene un plan, cuando le revela el plan, ahí es cambiado el nombre. En el Antiguo Testamento tenemos mucho, empezando por Abraham, ¿sí? Que era Abraham, y pasó a ser Abraham, ¿sí? Que significa padre de multitudes. El nieto de él, Jacob, más o menos pasa lo mismo, que se llamaba Jacob, que significa el impostador, y después que se pelea con el ángel, que pelea la bendición con el ángel, le dice, bueno, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino que se va a llamar Israel, porque peleaste con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces ahí se pasa a llamar Israel, y de ahí que todos los descendientes de Jacob son los israelitas, porque son los hijos de Israel o Jacob. Bueno, así, arrancando de ahí hasta, creo que el último es Pedro, que le cambia. No, el último es Bernabé. Sí. Después Pedro, está Sara también, que le pasa a Saraí. Sara, Saraí, sí. Eh, Sí, sí. sí. Sí, se llamaba Saraí, le puso Sara. ¿Se acuerdan qué significaba Saraí o Sara? No, no. Bueno, un caso contrario es. No me acuerdo el nombre. La suegra de Ruth, Noemí. No, sí, Noemí. Sí, Noemí. Si no estoy equivocado, que dice que la llamen Mara, porque el Señor llenó de amargura su vida. Mara quiere decir amargura, y entonces ahí no es que es un propósito de Dios, sino que es como se siente, y decir, bueno, después que mata y muere los dos hijos y muere el marido, dice, bueno, tengo tal amargura que mi vida cambió para siempre, ya no me llamen así, llámenme Mara. ¿Sí? El último para mí es Bernabé, que es uno de mis favoritos del Nuevo Testamento, ¿sí? Que se llamaba José y le ponen Bernabé, que significa el Hijo de consolador, consolación. hijo de consolación. Perfecto, ahí está. Ese por sobrenombre le pusieron Bernabé. No. Y después a Juan que le decían hijo de trueno.
Bien, a Juan y al hermano, sí, que Jesús le Así es. decía. Sí. Boanerges, que quiere decir hijo del trueno. Que se ve que no sabemos bien por qué, porque después es uno de los pasajes que nos queda medio en duda, ¿no? Porque sabemos eso y no sabemos, no nos cuenta mucho más por qué le decían así, pero sí, está bien. Cada vez que quieran hablar, desmutense y hablen. ¿Sí? Recién Laura te muteé a vos, pero vos porque estabas hablando con o el gato o el perro. Pero Saraí dice que, perdón, Saraí dice que significa bíblicamente que estaba imposibilitada de tener hijos, y Sara significa la princesa. bien, bien, un cambio. Perfecto. Genial. Perfecto. Seguimos. Bien. Es la identidad de una persona o algo que sintetiza a la persona, ¿sí? Por eso es lo importante del nombre, ¿sí? Algo que logre decir algo del carácter de la persona o del lugar que se está poniendo un nombre. Y acá se va a hablar del nombre de Dios o cómo se da a conocer Dios. Por eso es interesante la forma que plantea Andy Nash. Dice, en las narraciones de los patriarcas encontramos algunos nombres construidos sobre la palabra él, que es el genérico para Dios en las lenguas semíticas. Encontramos Olam o Olem sería, o no, el Olam, que es Dios eterno. También el Shaddai, que significa Dios poderoso. Fuera del Pentateuco solo está Job y un par de veces Ezequiel, que es Elión, Dios altísimo. Otras formas derivadas con él son ¿sí? Puede ser él o al. Tenemos nombres como Gabriel, todos los terminados en él hacen referencia a Dios, ¿sí? Porque Dios en los pueblos estos semíticos, semitas, es decir, los descendientes de Sem, a Dios se le llama él, ¿sí? Dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Respondió Dios a Moisés, Eye Asher Eye, es en hebreo, y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, Eye me envió a vosotros, ¿sí? ¿Por qué lo pone en hebreo acá el autor? Porque lo que va a tratar es de encontrar una traducción que le parece un poco más coherente al nombre, ¿sí? Es cuando le dice lo que nosotros tenemos traducido como soy el que soy, ¿sí? Soy el que soy, me envió a ustedes. La traducción más común es soy el que soy. Toda esta filmina, me di cuenta ahora cuando empecé, filmina, ya aparezco el presidente de la pandemia. Todo este PowerPoint, ya vi que me quedó mal, porque a mí me gusta que vaya apareciendo en la medida que voy tocando Enter, pero me quedó todo, y va a ser hasta el final así que nada, me va spoileando lo que voy a decir. Bien. La traducción más común es soy el que soy. La consideramos una forma de decir, no tengo por qué decir mi nombre, ¿no? Porque si decimos, ¿y qué me mandó? Bueno, yo soy el que soy, ¿no? Es una forma de decir, ¿qué te importa? Técnicamente. Respuesta improbable de un Dios que en todo el pasaje, desde el 3.1 al 4.17, se muestra paciente e interesado en despejar cada duda de Moisés. ¿Sí? Fíjense que Moisés le pone un montón pero yo no soy torpe de habla, bueno, no te preocupes, vas a tener, o sea, a cada objeción que le pone Moisés, Dios parece como re tranquilo que quiere hablar con él, ¿no? No está para nada, no tiene problemas en decirle, en solucionarle todos los problemas que tiene, ¿sí? Lo primero que hay que decir es el aspecto narrativo. En 3.14 no se revela el nombre de Dios como suele afirmarse, porque ese nombre ya era conocido y Dios era nombrado con él desde Génesis 4.26, donde se dice, desde ese entonces se comenzó a invocar el nombre de Yahvé, ¿sí? El nombre de Jehová, va a decir la Reina Valera, que habíamos dicho en una de las primeras clases, que Jehová
es lo más probable es que no sea así como se nombraba, ¿sí? Es lo que se llama el tetragrama, el nombre en el idioma original, ¿sí? Que se traduce como YHB corta H, en mayúscula, ¿sí? YHB corta H. El tema que el hebreo primitivo no tenía ningún tipo de vocales, eran solo consonantes, ¿sí? Las consonantes se agregaron como en el 1100, 1200, no me acuerdo bien la época, pero después del año 1000 se agregan algunas consonantes. Los textos más antiguos no tienen vocales. Entonces, ¿cómo sabían qué palabra había? Bueno, porque se iba pasando de boca en boca, ¿sí? La vez pasada yo había puesto el ejemplo de, por ejemplo, seguirme en IG, que es Instagram, o seguirme en FBK, que sabemos que es Facebook. Le sacamos las vocales, o el famoso TKM, ¿sí? O TQM, que es te quiero mucho, o DTB, decimos nosotros, que es Dios te bendiga, ¿sí? Ponemos las siglas y los que son del palo lo entienden, y el que no, no. ¿Sí? El que no es del ambiente no entiende qué es esa palabra. Bueno, pasa lo mismo con el hebreo. Ellos se iban pasando de boca en boca toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, o los rollos que iban circulando. Y era necesario ese boca en boca para poder saber qué palabras eran, porque suelto solo es imposible saber qué palabra es, ¿sí? Ahora, con Dios pasaba algo, con la palabra Dios, Yahvé, o el tetragrama que es IHB corta H. Pasaba algo que es que Dios era innombrable, ¿sí? Como no hay que pronunciar el nombre de Dios en vano, por miedo a que, mira si lo estoy pronunciando en vano, cuando se mencionaba a Dios, se hacía silencio, o sea, no se lo pronunciaba. Supónganse que yo lea, no sé, ¿quién iba Ramón, ibas a decir algo, no? O Andrea. Ramón. Sí, yo tenía entendido, digamos, había escuchado que decían que cuando se estuvieron escribiendo los libros y llegaban y encontraban la palabra de Yahvé, Sí. tenían que cambiar la pluma, porque se escribía, cada vez que encontraban la palabra esa, cambiaban la pluma para escribirla con pluma nueva. Ah, mira, esa no la sabía. Interesante. Por eso dicen que es impronunciable, entonces como no había forma de pronunciarlo y lo tenían que escribir, lo escribían con una pluma nueva, y si lo encontraban 20 veces, cambiaban la pluma 20 veces. Mira. Ah, mira, ese detalle no lo tenía. Interesante. Bueno, pero Yo el lo tema es que... tengo, Sí, decime. no, yo no tengo, yo estuve investigando un cachito también y decían que los hebreos no lo escribían por respeto y por temor a nombrar el nombre de Dios. Claro. No lo podían ni siquiera verbalizar porque tenían miedo de escribirlo. Entonces dice que esto lo fueron pronunciando con las letras, como el tetragrama que decís vos, pero no lo podían verbalizar y ocultaron tanto las letras que faltaban que se las olvidaron con el tiempo. Exactamente eso. Eso pasó. Sí. Se las olvidaron y tampoco les interesaba. Digo, no, entre comillas, no les interesaba porque no lo pensaban nombrar. Es innombrable, no lo nombramos. Yo leo el Salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará, vamos a suponer, ¿no? Entonces leerían algo, estoy traduciendo, ¿no? Él es mi pastor, nada me faltará. Silencio ahí. No se dice nada, porque no se lo puede nombrar. Y lo que terminó pasando es que no se sabe cómo es que se pronunciaban, porque no tenemos las vocales. Entonces, el Jehová, lo que se hizo en los masoretas, que son los del 1000 y pico que le agregaron las vocales, lo que hicieron fue agarraron otra palabra con la cual sí se pronunciaba a Dios, que era Adonai, que es decir, el Señor, ¿sí? Entonces tomaron las vocales de Adonai y se las metieron al tetragrama y quedó Jehová, que es altamente probable que así no se pronunciaba. Y después, bueno, algunos exégetas llegaron a la conclusión que la mejor traducción sería Yahvé, aunque caben dudas si realmente es así o no, ¿sí? Entonces, nada, quedó ahí el nombre de Yahvé. Por esto es lo que dice acá el autor, que ya desde el Génesis se invocaba el nombre de Yahvé, ¿sí? No es que en ese momento se da a conocer como soy el que soy. Para comprender este texto es necesario distinguir entre nombre e identidad.
de ordinario se confunde. Una cosa es el nombre, otra cosa es la identidad. Pero hemos de notar que los nombres se repiten en personas y lugares, pero la identidad es única. Y esa es la revelación que aporta este texto, ¿sí? Una cosa es el nombre, es decir, que se lo mencione como él o como Adonai. Había muchos él o muchos Adonai, ¿sí? Muchos señores y muchos dioses, ¿sí? Él o Elohim, ¿sí? Elohim es el plural de él. El im, las terminados en in en hebreo, es el plural, ¿sí? Entonces, Elohim es el plural de Dios, dioses. Bueno, sí, se lo pronunciaba. El tema es que faltaba conocer la identidad de ese Dios, ¿sí? Es más que el nombre, es la identidad, cuando se va a revelar acá. En 3:16, Génesis 3:16, perdón, Éxodo 3:16, Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo, ¿sí? Una empieza a revelarse. A la pregunta de Dios le responde, y acá viene la tesis que tiene. Dice, yo soy el que estoy, ¿no? Como en 3:16 le dijo, yo estoy contigo, pasa algo en el hebreo, que es dos cosas. La primera es que el verbo ser y estar es el mismo verbo como en el inglés. ¿Vieron el verbo to be en inglés? Que es ser o estar. Bueno, en el hebreo pasa exactamente lo mismo con el verbo ser, ¿sí? Se puede traducir como ser o como estar. Es lo mismo que en el griego. En el griego pasa lo mismo. El verbo eimi, que es ser, se puede traducir como ser o como estar, ¿sí? Como dijo Alejandro Sanz, no es lo mismo ser que estar. Pero en la mayoría de los idiomas, sí. ¿Está bien? Entonces, yo soy el que soy, se puede traducir... Ah, y otro tema con el hebreo. Los tiempos verbales no se pueden traducir directamente, siempre van según el contexto. No es que el pasado es pasado, el presente es presente, el futuro es futuro. No, los tiempos verbales, según el entorno, se pueden traducir como futuro, como presente. Por eso, volviendo al el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hay algunos predicadores que dicen, el Señor es mi pastor y nada me falta, ni nada me faltará, ni nada me faltó. ¿Por qué dicen eso? Porque lo podemos traducir de todas esas maneras. Pasado, presente y futuro. Nada me faltó, nada me falta, nada me faltará. ¿Sí? En el castellano, cuando elegimos una conjugación, nos quedamos ahí. ¿Sí? Entonces podemos traducirlo como nada me faltará, pero me falta todo ahora. No, no, no. Es una especie de presente continuo. ¿Está bien? Bueno, pasa eso con los verbos. Entonces, yo soy el que soy puede traducirse. Yo soy el que soy, o yo soy el que seré, o yo soy el que fui. ¿Sí? Si vemos con los tiempos verbales. Pero también puede ser yo soy el que estoy. Yo soy el que estaré y yo soy el que estuve. Porque ser y estar se puede traducir de las dos maneras. Entonces acá lo que propone el autor es que una mejor traducción sería decir yo soy el que estoy. Por eso el libro se llama El Dios que está. ¿Sí? Porque es una de las características de Dios. Está en 3:12, perfecto. Ah, yo soy el que soy. Ah, el que cito como 3. 3:16 está en el 3:12. Mira. 3:14, no, 3:16 está en el 3:12. Él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y en el 3:14 está, soy el que soy. Excelente, claro, porque además si era 3:16 hubiera sido después, no antes. ¡Qué atento! Bien, ahí buscando. Excelente, excelente. Y que de hecho, ¿sabes qué? Me lo voy a anotar porque así lo modifico, porque esta clase después queda. Si no, después me olvido. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, pasa eso, ¿no? Que se puede traducir tranquilamente como yo soy el que estoy en sentido pasado, presente y futuro. Yo estaré contigo, le dijo, sí, porque yo soy el que estuve, el que estoy y el que voy a estar. Entonces, dice que en el sentido, toma más fuerza ese sentido y no abandona a su pueblo, es el Dios que está siempre, en todo momento, ¿no? Esta interpretación es coherente con la segunda parte del 3:14 que agrega, el que está me envió a ustedes, ¿sí? No el que es me envió a ustedes, sino el que está, el Dios que está, es el que me envió a ustedes.
lo que se ha puesto de manifiesto en este versículo, y esa es la novedad que aporta, no es el nombre, sino la identidad de Dios. ¿Sí? No es tanto el nombre, entre comillas, porque el nombre se puede repetir, pero sí la identidad de Dios es un Dios distinto, porque es un Dios que está. Recuerden que el problema que tenían los hebreos era que le preguntaban ¿dónde está tu Dios? Vieron que ese pasaje, esa frase se repite para chicanear a los hebreos casi todo el Antiguo Testamento. ¿Y dónde está tu Dios? Porque no está, En no la es el sol. actualidad también se usa. Sí, En la actualidad para chicanear a veces, ¿dónde está tu Dios? Te dice. es verdad. Sí, pero es distinto, ¿eh? Nosotros en la actualidad, la pregunta ¿dónde está tu Dios? Es cuando nos está yendo mal en algo. Y si, ¿cómo? ¿No se supone que te tenía que defender Dios? Claro, sí, sí, no, lo Sí, entendí. Lo que pasa es que también ahora se chicanea con eso. sí. Es antigua esa chicana. Pero bueno, la idea en aquella época era que a Dios se lo tenía que ver. O tenía que ser una estatua, o tenía que ser el sol, o la tierra, o la luna, o algo. ¿Dónde está? Allá. El Dios de Israel, ¿dónde está? No está. Sí, está ahí, no está. No está en ningún lado. Por eso a veces, ahora en Éxodo vamos a ver que Dios se manifiesta de forma visible como columna de humo de día y como un fuego a la noche, empieza a verse visible, ¿sí? Porque es un Dios, el creador de todo, está sobre todo. Ahora vamos a ver un poco también el lugar donde está Dios, ¿no? Bien, acá eso lo que va a plantear es que lo que se revela es la identidad, no el nombre de Dios. El Dios de los padres y el Dios del lugar. Acá es donde viene el tema de dónde es que está Dios. Afín a la condición de una vida nómada, fue la denominación de Dios de los hebreos como el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob. Vieron que es algo que se repite sistemáticamente. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pues primero a Isaac le dice, el Dios de tu padre Abraham, tal, tal, tal. A Jacob le dice, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Y después a los demás le va a decir, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Por qué? Porque no tenía un lugar fijo. Una de las teorías es que no tenía un lugar fijo. Eh, no que no tenía un lugar fijo per se, sino que los hebreos eran un pueblo nómade, como todos los semitas de la época, que ellos no tenían un lugar fijo. Y entonces nada, era un Dios que iba con el pueblo donde el pueblo iba. Abraham lo vemos paseando por todos lados, a Isaac un poco también, a Jacob un montón, también va, viene, va con el tema de conseguir mujer, con el suegro, ¿sí? Deambulan todo el tiempo. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es el lugar que tiene Dios? No, es el Dios de estos personajes, más que un lugar fijo. Antes que se prohibieran los altares, se cuenta que los patriarcas en ocasiones los construían para adorar a Dios, ¿sí? Así lo hicieron Noé, Abraham y Moisés en el desierto, ¿sí? Estos patriarcas, cuando tenían una visión de Dios interesante, una palabra o algo, un acontecimiento de Dios, vieron que dice, y allí levantó un altar. Bueno, el altar era poner piedras y tener el altar, ¿sí? Es decir, un lugar donde adorar a Dios. Ahora, más adelante, si seguimos leyendo, en la época de los reyes, vemos que a los reyes se les decía, bueno, este rey hizo lo bueno delante de Dios porque derribó los altares, cada vez que es como algo sistemático. Y después hay otro rey que dice, no, y este hizo lo malo delante de Dios porque edificó altares. Es como que los altares, pero que eran buenos o eran malos, porque en el principio era como que eran buenos, qué bien que hicieron los patriarcas que edificaron un altar. Y después vemos en la época de los reyes que no, que estaba mal edificar un altar, o un altar en cualquier lado. ¿Sí? Es como que hay cierta, podría considerarse cierta contradicción. Podría considerarse, pero no es así. Dice que con el asentamiento en Canaán, esto tiene que ver con el asentamiento en la tierra prometida, ¿sí? Cuando llegan a la tierra prometida, se establecen ahí como pueblo, por lo tanto Dios se establece en un lugar que es el templo. ¿Sí? Sí. Para ellos, Dios no se establece en ningún lado, Dios es Dios del mundo.
¿sí? O sea, no está en un solo lugar. Pero bueno, ellos establecen y ellos entienden que Dios se establece con ellos, ¿sí? Por lo tanto, pasa a ser el lugar por excelencia, el templo de Dios. Por eso dice que pasa con el asentamiento en Canaán, es decir, con la tierra prometida, se pasa del Dios de los padres, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, al Dios del templo. ¿Sí? Dios está en el templo o en el tabernáculo o en el... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. La cajita esa donde tenían... El arca El arca, de gracias. pacto. Le estoy faltando el respeto al arca. ¿Cómo le voy a decir cajita? 64 metros más o menos. Sí, era grande. Creo que había leído eso. No, 74 metros no, porque la podían levantar, pero era grande. La cargaban. Mira. Sí, Era sí, pesada, sí. sí. Bueno, y Porque adentro, llevaba oro y tenía los ángeles ahí de oro también claro, y adentro arriba. tenían, ¿te acuerdan que tenía La adentro? vara, Sí, la vara de Aarón sí, y las piedras de sí, la ley, la ley una cosa más. Examen y sorpresa. bueno, yo he respondido, a ver otro. La vara, la ley y falta una cosa. En el arca del pacto. Era un pedazo de maná. Guardaban. ¿Sí? Ahí consideraban lo más notorio de la presencia de Dios, ¿sí? La ley, las tablas, recuerden que la ley, esas tablas, era una especie de síntesis de la síntesis, ¿sí? No era lo que nosotros tenemos, porque no entraría imposible poner Ah, una tabla. Eran como ítems, ¿sí? Y, bueno, la vara de Aarón y un pedazo de maná, o sea, presencia de Dios. Entonces ellos terminan considerando que ahí está la presencia de Dios, ¿sí? Entonces primero la llevaban de un lado para otro y cada donde iba estaba la presencia de Dios. Cuando la quieren robar, los que la roban, no sé si se acuerdan de ese pasaje, que roban el arca de Dios y el Dios que tenían ellos de Dagón, creo que era, se cae, queda postrado delante de la presencia de Dios. Es interesante ver todo lo que la presencia de Dios hacía porque era seminómade, era ahí Dios, ¿sí? Todo esto es entre comillas. Ellos entendían que era el Dios que estaba con ellos. Por lo tanto, si ellos eran nómades, Dios era nómade. Y si ellos eran seminómades, Dios era seminómade. Y cuando ellos se establecen, Dios se establece. ¿Sí? Porque es el Dios que y está con ellos. Ur era el que espió el arca y fue el que murió, ¿no? Ur, No me acuerdo. creo que miró el arca y ahí Sí, murió. me acuerdo del Es una pasaje, dice historia. sí, que se atrevió a verlo y cayó ahí muerto, pero no me acuerdo. Sí, Y debe ser. era pariente de David, parece. No, que tocó el arca. No que la vio. Bueno, algo así, sí. Que se iba a caer el arca y lo sostuvo y Ahí murió. está. Ahí Ahí está. está. Dijo, "Uy, Algo, se está por algo caer". había hecho. Sí, algo que había hecho. Sí, sí, se está por caer, la toca y se muere. ¿Sí? Porque es sagradísimo. Después, cuando construye el templo Salomón, el arca lo ponen en el lugar santísimo, que es el lugar, eso, pero mucho después, Salomón, que es el lugar donde entraba el sumo sacerdote una vez por año, o sea, era un lugar que no se podía entrar, ¿sí? Porque el arca es la presencia de Dios. Es decir, que pasa de ser nómade en cualquier lugar, yo hago un altar, el Señor se me revela en cualquier lado, y yo hago un altar ahí. ¿Cómo? Usa era el que vio el Usa. arca. Usa. Usa, con Z. Bien. Qué afilado que están hoy, che. Yo estoy ya para tomar un examen. Bien. Es como que Dios era propiedad de ellos, Claro, porque si era nómada y ellos eran nómadas, eran nómadas. Si no era nómada, no era nómada. claro. Era propiedad de él. Sí, Te pero llevó donde voy yo y vos sos de nosotros. claro, pero no está mal ese pensamiento, porque en realidad es como nosotros nos apropiamos, entre comillas, de Dios también. Cuando llegamos por primera vez a la iglesia, es algo totalmente fuera de nosotros que por ahí nos va a ayudar, ¿no? En el momento que nosotros empezamos a comprometernos,
empezamos a ser heraldos de él y empezamos a hablar en nombre de él y después nos empezamos a sentir amigos de él y sabemos que Dios va con nosotros no solo en la iglesia, sino donde vamos. O Es sea, un poco cierto, es la es experiencia cierto. humana. De decir, bueno, sí, yo lo conozco Sí, primero como algo fuera de mí y después ya está conmigo a donde voy. ¿Sí? sí, Bueno, es cierto. así es el proceso que va teniendo el pueblo de Israel, que lo vemos en la Biblia y que recuerden que, como habíamos dicho en el Génesis, esto es arquetipo de la realidad actual. ¿Sí? Es decir, toda la Biblia la podemos leer como, como la condición humana y la revelación de Dios. ¿Sí? La condición humana es esa. Es decir, bueno, yo me voy apropiando de Dios. Y yo entiendo que si yo soy así, si yo voy acá o voy allá, Dios está conmigo. Bien, Sí, el es cierto. tema con... ¿Sí? Yo quería acotar algo. ¿Viste que vos dijiste de los sacerdotes que entraban al templo, que esto, que lo otro, una vez al año? Sí, es verdad. Pero Sí. también entraban, tenían que atarlos con una soga y en la cintura tenían todos campanitas para que la gente que como no los podían ver, tenían que saber que estaba vivo y caminando ahí adentro. Cuando no sentían nada de ruido, tenían que tirar la soga para sacarlo, no podían entrar a sacarlo. Sí, detalle escalofriante. Pero claro, Sí, no, claro, si no podían, no se podía entrar, salvo el sumo sacerdote. Bueno, si justo estaba en pecado, no se purificó, y entra ahí, se va a caer muerto ahí. ¿Quién lo saca? Entonces sí, entraron con Como una los hijos de capada. Aarón. Claro. No, bueno, pero los hijos de Aarón me parece que no fue en el lugar santísimo, sino fue en el lugar santo, donde en el templo, igual de acá como que un poco nos vamos. En el Sí, templo, nos la vamos después. parte del sacrificio no estaba en el lugar santo ni en el lugar santísimo, estaba en el atrio, que es el lugar donde, porque era una carnicería, técnicamente. Claro, en el atrio, cuando iban a aprender a encender las llamas Claro, para llevarlo al altar de Dios, donde estaba el arca. claro, era entre un matadero y una parrillada, ¿sí? Porque se mataban los animales y se los cocinaba. Entonces, eso no se podía hacer en el lugar santísimo. Y me parece que ellos encendieron fuego extraño, si no me equivoco, son ellos. Eran Nadab y Abiú, fuego extraño, por lo tanto el Señor los consumió. Si fue el fuego, tuvo que haber sido fuera del lugar santísimo. Creo que si no me equivoco habían bebido, si no vi mal. Sí, me estoy equivocando con otros hijos. Tenés No, razón. pero era Abad y Abiú, los que dijiste. Sí, que todo había sido. Bueno, otro día lo buscamos porque si no, hoy que estamos bien, nos vamos a terminar yendo. son muchos hijos. Bueno, un pueblo que reside de forma permanente en la tierra tiende a crear lugares fijos de culto y a identificar esos lugares como la residencia de Dios, ¿sí? Digamos, como que es algo natural que identifiquemos la presencia de Dios como en un lugar fijo. Por lo tanto, esto que los altares que se construían pasó a considerarse idolatría, ¿sí? Es decir, que no es que pasó a considerarse idolatría, es que pasaron a ser lugares de idolatría, ¿sí? Yo construyo un altar para el Señor y agradezco ahí y después la gente empieza a hacer, a pensar que tiene poderes milagrosos el altar en sí mismo, ¿sí? Entonces, por eso, en un principio está bien visto que se edifiquen altares a Dios y después en otro pasaje más adelante está mal visto que edifiquen altares, ¿sí? Porque evidentemente se iban a la idolatría y empezaron a considerar como un lugar exclusivo el templo de Jerusalén, ¿sí? El templo de Jerusalén es uno solo, hoy está la mezquita esa, ¿cómo se llama? La de que tiene la cúpula dorada. No, No me acuerdo el nombre. Pero bueno, ahí es donde estaba el templo de Jerusalén, que hoy por hoy solo queda un muro, que es el muro de los lamentos. Van a llorar por la destrucción del templo. Ese es el muro de los lamentos. Bien. Segunda Reyes 17:26, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Este pasaje lo cita acá, es interesantísimo, que ya no es el Dios que
No, la mezquita azul, dice Nanu, no. Es algo parecido. La dorada, es dorada. Bueno, Yo justamente hoy estuve mirando eso del templo que decís vos, del Muro de los Lamentos, que el Muro de los Lamentos era lo que rodeaba por fuera para proteger el templo. claro, Y cuando fue destruido, cuando fueron atacados y destruidos, rompieron todo y quedó un pedazo del muro, pero es de afuera, no es del muro, del templo, sino del muro, claro. que es los judíos lo toman como que es parte donde Jesús estuvo. Ay, no me puedo acordar cómo se llama la cúpula esa dorada que estaba, no me acuerdo. Ah, Sí, lo escuché hoy. sí, es re famosa. Pero bueno, ahí hay garra por ese lugar. Pero sí, Una sí, pregunta, porque decía Andrea vos que lo consideran, o sea, el muro ese que es por donde Jesús anduvo. Pero si ellos a Jesús no lo consideraban el Rey de Reyes, Dios, no, no, hasta el no, no, día de no. hoy no El, hay el, un sector que no lo considera. no, claro. Los judíos lloran la destrucción del templo, pero hay muchas guías cristianas, muchas que van ahí, que van a todo ese Está lugar, bien, hacen bautismos claro, pero no es en Jordán. porque Jesús andaba por ahí. No, Eso podemos decirle como cristianos, pero los judíos los judíos no, no, los judíos no. no, Pero sí los cristianos. Mirá que hay claro. casi igual cantidad de judíos y de cristianos ahí, ¿eh? Del Sí, lado sí, 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 occidental, entre comillas, del lado musulmán, no se sí. puede pasar. No, está No, bien. no, 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 imposible, sí. Sí, 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 está bien. Bien hecha la salvedad. Claro, los musulmanes no dejan que se escarben, no dejan que no toquen nada ahí, por eso está dividido por ese muro. Lo que pasa es que hay un tema, no quería entrar, pero voy a terminar entrando. Hay un tema, porque está el muro acá, de acá para acá vamos a suponer que es musulmán, y de acá para acá Claro, judío. Entonces, los judíos lo que están haciendo son excavaciones, porque es lo que se llaman tel, que son ciudades tapadas sobre ciudades. No es como acá que escarbás y no hay Sí, nada. sí, Allá donde escarbes tenés una ciudad enterrada porque tiene sí, miles y sí, miles y miles de años de ciudades sí, sobre ciudades. Entonces las sí, excavaciones arqueológicas que van haciendo las van llevando para el lado de adentro, por abajo. Van pasando y cada vez van sí, pasando más el sí, territorio por abajo, subterráneo, y se arman cada podrida ahí porque están pasando el límite. sí, me imagino, Sí, claro, es claro. complicado. Pero re interesante igual. Cuando en la materia que veamos, la del año que viene, la de instituciones de, no se llama institución, no me acuerdo el nombre, pero bueno, que vamos a ver, Jerusalén en tiempo de Jesús, se llama la materia, vamos a ver algo de excavaciones y de arqueología en la actualidad de lo que hay, ¿sí? Pero bueno, eso es el año que viene. Mm. Bueno, acá los nombran como el dios de la tierra, lo llama. Domo de la roca, sí señor. El nombre acá dice Ramón. El Domo de la Roca se llama la mezquita esa. Sí, gracias. Me iba a quedar dando vueltas, me iba a acordar cuando me cuesta dormir. y cúpula de la roca. Claro, claro. Domo, sí, es el domo ese dorado. Perfecto. En tiempo de los profetas, aquellos altares provisorios construidos por los patriarcas se habían confundido y asimilado a lugares de culto cananeos, por lo tanto se había transformado en lugares de idolatría, ¿no? Lo que acabamos de decir. El rey Josías, que en el 622 a.C. va a llevar a cabo la reforma religiosa más importante de la historia de Israel, y quien ordenará derribar todos los altares que pueblan el territorio de Judá y de la ya inexistente Samaria, ¿sí? Lo que Josías, la reforma que hace, no es un movimiento de santidad muy importante, y manda derribar todos los altares. Que los altares, como dijimos, eran altares paganos o altares dedicados a Dios que terminaban siendo idolatría. Establecerá el templo de Jerusalén como único lugar de residencia de Dios y culto legítimo. Esto es la reforma de Josías. Esta reforma termina por confirmar que el Dios de Israel no trashuma, es decir, no es No, no cambia. claro,
No, es que no es nómade, ¿sí? Transhumante es el que va, el que es nómade. Claro, claro, claro. Claro, lo que voy a decir es que, bueno, Dios no es nómade. Dios reside en Claro. Jerusalén. El lugar de Dios es Jerusalén, ahí reside Jerusalén, más específicamente el templo, ¿sí? Ahí es donde vive, donde habita la presencia de Dios. Ujú. Y yo Solo, me confundí con transmuta, por claro, eso. no, No transuma, transmuta. claro, Está bien. tampoco transmuta, pero sí, acá lo que No, maneja. no, 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 por eso. Claro, No, no, por sí, eso sí, yo confundí las palabras. perfecto. Solo en Daniel y Esdras, para decir aquel autor, encontramos la expresión Dios del cielo. Estos dos libros son de los más antiguos, los más tardíos del Antiguo Testamento. Daniel y Esdras son los que se escribieron muy posterior y se sabe esto por el idioma en que está escrito. Es uno de los pocos libros que tienen muchos pasajes en arameo, que es la lengua que adoptan cuando son llevados al cautiverio en Babilonia, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento está en hebreo, pero algunos textos están en arameo. Por eso dicen, estos son textos tardíos. Y en estos textos tardíos, es decir, que se escribieron muy posterior, se encuentra el término el Dios de los cielos. Y acá es algo recontra interesante desde el punto de vista esto, ¿no? Cómo uno entiende la presencia de Dios y cómo Dios se va revelando, que la revelación de Dios es paulatina. No es Mm. Nosotros recibimos la Biblia todo en un paquete, ¿sí? Pero vemos que en la historia de Dios, Jesús no apareció cuando Caín mata a Abel, o cuando Adán No. y Eva comen el fruto. No apareció Jesús ahí, ¿no? Sino que fue muy paulatino la revelación de Dios, ¿sí? Muy de a poco hasta que en Jesús se revela por completo, es la revelación total, ¿sí? Bueno, esa misma revelación de Dios lo podemos ver en el pueblo de Israel, cómo ellos entienden a un Dios que transhuma, como dijimos recién, que es nómade igual que ellos, después un Dios que está en el arca, es decir, que se queda con tiempito, después se queda con otro tiempito, es nómade pero no tanto, y después se queda en el templo. Y en estos textos tardíos es solamente cuando aparece el término el Dios de los cielos. ¿Qué es lo interesante? Que en estos textos tardíos no tenían más templo el pueblo, no tenían templo, porque había sido destruido. Y ahí es donde ellos entienden una revelación nueva, que Dios es Dios de los cielos. Es decir, no está en un lugar donde pueda ser destruido. No tienen de dónde agarrarlo, y no solo que está en el cielo, que es un lugar imposible de llegar, sino que es un lugar desde donde te ve, en donde te encuentres. ¿Sí? El cielo cubre todo. Entonces esta revelación de Dios como Dios de los cielos es una revelación muy posterior. Y acá lo que va a decir Andiñache es que el cielo no es un lugar físico. En estos textos, no estamos hablando del paraíso o la vida después de la muerte, sino en los textos donde dice que el Dios del cielo o desde el cielo el Señor hizo tal o cual cosa, la presencia de Dios desde el cielo no es un lugar físico, porque creo que esto también nos pasó un poco a todos, ¿no? Nosotros decimos, bueno, el cielo, ¿qué es el cielo? Eso celeste que vemos arriba. En la medida que vamos creciendo, decimos, bueno, pero una vez que traspasamos eso celeste, es una ilusión óptica por la atmósfera, no es celeste, sino que es negro y no termina nunca más. El universo es eterno, hay planetas y millones de planetas y estrellas, y que hay tanto para uno como para el otro, y que nosotros creemos que el cielo está hacia arriba solamente, pero ahora sabemos que también está hacia abajo, ¿no? Si traspasamos la Tierra. Bueno, esta nueva revelación, entre comillas, bueno, ¿cómo la entendemos? El cielo no es entonces el lugar físico que está arriba, sino que es el lugar que es una forma de decir que Dios está en todos lados, Dios lo ve todo y Dios te protege de todo. ¿Sí? Es una forma de explicar una realidad de Dios, ¿sí? Un lugar superior al cielo como lo entendemos como la bóveda celeste. Todo indica, va a decir, que la expresión el cielo no se refiere al lugar, sino a tres elementos que son una novedad teológica para su época.
Uno, la universalidad de Dios, que desde el cielo ve. Es universal, o sea, está en todos lados, ¿sí? Y ve todo. Lo que también es una manera de testificar el monoteísmo ya consolidado en esa época, ¿sí? ¿Por qué el monoteísmo? Porque es uno el cielo. Está en todos lados, ¿sí? Está en todos lados y uno solo. La convicción de que al habitar en el cielo no hay un lugar terrestre donde la divinidad pueda ser apresada y así ser manipulada políticamente en favor de los intereses sectoriales o de clase, y acá le salió el piquetero de adentro a Niñas, ¿no? No puede ser manipulado, ni... Está bien, pero más allá del lenguaje que utiliza bien de izquierda, más allá de eso, lo que dice es cierto, decir, bueno, el hecho que no habite un lugar, para la época en que se escribió, significaba que no puede ser invadido, porque el templo de Jerusalén fue invadido y lo pasaron por encima. Y entonces el problema era que Dios, la presencia de Dios estaba ahí, por lo tanto Dios fue derrotado. O entendemos algo nuevo de Dios, o creemos que Dios fue derrotado. ¿Sí? Entonces, al entender que Dios está en el cielo, que no habita en el templo, es una revelación posterior, bueno, entendemos que Dios no fue derrotado. Eso para los de aquella época. Ahora, trayéndola a esta época, pasa lo mismo. Si yo digo que la presencia de Dios está en mi iglesia y por lo tanto no está en ningún otro lugar, bueno, estoy tratando de monopolizar a Dios. O la forma que yo entiendo la Biblia es la única forma posible de entender, bueno, estoy tratando de monopolizarlo. Habita en mi lugar, habita donde yo estoy o donde yo hablo. Y lo que dice, bueno, no, Dios está en el cielo. No, no hay forma, no tenés cómo retenerlo en un lugar, ¿sí? No reside en un lugar específicamente. Más allá de que nosotros vamos a la iglesia y decimos, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos, etcétera, ¿no? Y entramos a la iglesia y decimos, esta es la casa de Dios, está genial. Pero si destruyen el templo, y bueno, Dios va a seguir estando, nos pasó en la pandemia. Si no nos podemos reunir, bueno, Dios va a seguir estando. No necesitamos, obvio que está en la iglesia, pero puede estar en 1000 lados más. ¿Sí? No se puede monopolizar, esa es la idea. Por eso, esto último que pone, yo lo dejé justamente como para hacer esa aclaración, ¿no? Que dice que no puede ser manipulado políticamente en favor de intereses sectoriales o de clases. Es decir, que lo que hace acá es hermenéutica, trata de traer esa idea a la actualidad y él lo ve desde el punto de vista que está tratando de llevar el libro, que tiene que ver con la que habíamos visto la semana pasada, la teología de la liberación. ¿Sí? Pero bueno, así, toda vez que una persona quiera apropiarse de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, de la santidad de Dios, bueno, está equivocado porque Dios está en todas partes. Y tercero, va a decir que al habitar en el cielo se libera el espacio para que pueda ser invocado desde cualquier lugar. ¿Sí? Ya no se necesita un altar, ya no se necesita el templo, no se necesita nada. Está perfecto para personas que eran cautivas en Babilonia. O sea, esta revelación es perfecta. Porque yo puedo estar en el peor de los mundos, sin embargo, Dios está ahí. ¿Sí? Esta revelación creo que nosotros que somos cristianos lo entendemos. ¿Sí? Dios está en todas partes, como, bueno, es el ABC. Pero para este pueblo que sufrió lo que sufrió, esto realmente tuvo que haber sido un alivio. El Dios de los cielos, ¿sí? Es una forma de entender a Dios absolutamente distinta. Bueno, y después el último que viene de este capítulo es el Dios que libera. La narración del momento de la liberación se presenta dentro de una estructura litúrgica entre los capítulos 12 y 15, va a decir, comienza con la celebración de la Pascua y finaliza con la acción de gracia y el canto de Moisés y de Miriam. ¿Sí? La liberación de Egipto está enmarcado entre estos dos acontecimientos muy simbólicos, que es la Pascua, o cuando pasa el ángel, ¿no? El ángel de la muerte, ¿no? Es muy simbólico todo, lo que se relata ahí, muy simbólico porque está diciendo que
Los que tienen la marca del cordero en el dintel de la puerta, el ángel no va a pasar. ¿Sí? Te silencio, Laura. Cuando quieras hablar, desmuteate y habla. ¿Sí? Porque está entrando ruido. Ahora estás muteada. Espera, se achicó la pantalla, cielo de Dios. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ahora te silencio. Sí. No, me callo. Mm. Habla, No, habla. que por eso sabemos que somos templo del Espíritu Santo, porque bueno, está en el cielo, de ahí lo ve todo, pero está dentro nuestro, y ahí lo escuchamos. Cuando entramos dentro nuestro, ahí lo escuchamos y ahí lo tenemos. Pero hay que ser muy humilde para conectarte dentro tuyo y liberar los demonios y escucharlo a Dios que está dentro tuyo, ¿no? Bueno, sí, Nada, perfecto. nada, eso. Eso es una revelación muy posterior también. Que porque nosotros ya tomamos todo el paquete. Eso lo dice el apóstol Claro, Pablo, que dice, sí, ¿no, sí, no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? ¿No? La idea de que nosotros somos templo del Espíritu está en las epístolas de Pablo. Y sí, sí. claro, y lo que es eso es una revelación también posterior por dos cosas muy importantes también que pasaron ahí, que era que los cristianos ya no podían entrar al templo, ¿sí? Porque tenían Claro, estaban mal vistos, ¿sí? Todavía se seguían reuniendo en el templo, pero bueno. Y después de esto viene lo que es la destrucción del templo. O sea, el templo lo destruyen dos veces, ¿no? El primero lo construye Salomón, lo destruyen los babilonios, después lo levanta un poco Esdras, pero más o menos, después el Imperio Romano le pone toda la plata necesaria a Herodes y lo levanta. Ese es el segundo templo. Es ampliado, reformado, ampliado, es distinto. Y después los romanos lo destruyen en el año 70 y no se levanta más. Por eso ahora mucho se habla de el tercer templo, ¿sí? Porque fueron dos los templos. Jerusalén. Bueno, pasaba lo mismo. Cuando se destruye el templo en el año 70, también quedan desorbitados, ¿no? Les pasa más o menos lo mismo. Y el entender que Dios está en el cielo, pero también está en mi corazón, es una respuesta teológica a un problema de no tener un lugar fijo donde encontrar la presencia de Dios. ¿Sí? Tenían ese problema, un problema muy parecido a esto que estamos viendo ahora. Y la respuesta sí, sí. teológica es Dios está en tu corazón. ¿Sí? Está bien, nosotros esto lo tenemos remasticado y no tuvimos nunca Sí, claro. no tuvimos ese problema nosotros. ¿Sí? Pero bueno, ahí está. ¿Seguimos? Dice, comienza con la celebración de la Pascua y finaliza con la acción de gracias del canto de Moisés y Miriam. Viste que después al final dice que Miriam vio un canto, que es la hermana de Moisés, y ahí está todo el salmo ese que canta la hermana, ¿no? Dando gloria al Señor de cómo destruyó a los carros del faraón, qué sé yo. Entonces lo que va a decir acá el autor es que está enmarcado la liberación entre estos dos acontecimientos litúrgicos, es decir, son liturgias. Tanto la Pascua como el canto enmarcan todo lo que es el éxodo, ¿sí? La salida de Egipto. Esto nos revela que el relato se asume a sí mismo como una historia, perdón, no como una historia de acontecimientos, sino como una interpretación de ellos, ¿sí? No revela solo los acontecimientos. Esto también hay que entender bien qué es lo que está diciendo acá el autor. Porque si lo lees medio rápido, te va a dar la impresión que el autor está diciendo, bueno, eso no pasó, sino que es una imaginación. No, no, lo que está diciendo es, te va interpretando lo que va ocurriendo al mismo tiempo que va ocurriendo. ¿Sí? Ellos no dicen, bueno, nosotros pasamos, el mar se abrió, pasamos y qué sé yo, después se cerró, porque en algún momento se iba a cerrar.
¿no? No es que relata los acontecimientos y nada más, sino que todo el tiempo está la presencia de Dios en el relato. Dios es el que hace todo, ¿sí? Es decir, que en la medida que van pasando los acontecimientos, ellos lo van entendiendo desde el punto de vista teológico. Van entendiendo qué es lo que está pasando en un plano espiritual, ¿sí? En un nivel que no lo pueden ver. Por eso dicen, no se relatan acontecimientos históricos solamente, sino que es más bien la interpretación de estos actos históricos. Por lo tanto, incorpora a la narración aquello que es captado por la fe y que hace que un hecho eventual y pasajero se torne en mensaje para su época y para la posteridad, ¿sí? Al ser captado por la fe un acontecimiento, ya no es un acontecimiento solamente, ¿sí? Sino que pasa a ser algo, es una marca que queda de cómo Dios lo libera de Egipto, ¿sí? Fíjense que la liberación no es, esto creo que lo dice un poco más adelante, no me acuerdo si lo puse o no, pero lo que va a marcar acá es que la liberación no es como, supónganse, la liberación de India, ¿no? Donde se levanta Gandhi y se liberan de los opresores con una buena lucha que era de la violencia activa. No, dice, no es que se revela el pueblo y que gracias al énfasis que tenía pueden salir de Egipto. No, acá lo que dice es totalmente distinto. Es Dios le dice salgan y Dios los les confirma que tienen que salir por medio de milagros, ¿sí? O sea, obra toda de Dios, ¿sí? Esa es toda la interpretación que tienen los hebreos. Y fíjense que si Moisés escribió gran parte de todo el Pentateuco, como él no se sube al pony, como se dice, y dice cómo yo los libré, ¿no? No es el héroe siempre es Dios. Moisés es uno que, bueno, hace lo que puede y Dios lo ayuda, ¿sí? La interpretación de los hechos está desde el punto de vista teológico, ¿sí? No importa los hechos, sino que lo que importa es la interpretación de los hechos. Obvio que importan los hechos, ¿no? Pero más importa la interpretación. El acto histórico de dejar la esclavitud para ir hacia la libertad es comprendido como las primicias de un camino que conduce a la redención de Israel y al rescate final de la humanidad. Todo Israel considera el éxodo como un paradigma de lo que Dios va a hacer con ellos, ¿sí? Nosotros vemos en el Nuevo Testamento cómo esperaban el Mesías. El Mesías era el que se iba a levantar, que Dios iba a enviar, es el ungido de Dios, que Dios lo va a mandar para liberarlo de los romanos, ¿sí? Esa era la idea que tenían, o del que lo esté sojuzgando en cada momento. Hasta la actualidad lo están esperando, ¿sí? Es la interpretación del éxodo, del Dios que libera, bueno, va a decir la primicia, es decir, la primicia es hay una palabra que dice que el Señor nos dio, no me acuerdo dónde está, si alguien se acuerda, nos dio el Espíritu Santo, eso solo no es. Es las arras, que dice la palabra arras. Son las arras, se traduce como arras o primicias o de su redención. Es lo primero que Él nos da, que puede traducirse como, nosotros tenemos una palabra en el castellano que más que primicia, que en castellano y acá en Argentina, no sé si en todas partes será igual, pero que es la seña, ¿sí? Nosotros usamos mucho la seña. Cuando vos vas a comprar algo, dejas una seña, es decir, bueno, es en parte de pago, pero además es la garantía de que te lo vas a llevar vos, ¿sí? Efesios 1:14 puede ser, Fer, Puede ser, como dice, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ahí está, la zarra del Espíritu Santo es la seña, sería de nuestra posesión, ¿sí? Digamos, la gloria que vamos a tener en el cielo. Es la seña en el sentido que, sí, Las arras son monedas con lo que se paga. En España se usa todavía
que para casarse el hombre tiene que dar unas arras a la familia de la Claro, novia para casarse. Son monedas. como si Y fuera eso, la fíjate que dote. desde dónde viene. El la dote, claro, y fíjate Claro, desde dónde viene. sí, Sí, sí. pero arras es una traducción, ¿sí? Que, ya te digo, no se pone la palabra seña porque nosotros lo usamos acá. No sé si en otra parte del mundo se usa así, Claro. ¿sí? Pero como para que lo entendamos bien es eso, es parte del pago, pero además es la garantía que después vas a tener todo. Es una parte Claro, y que te da la garantía que vas a tener todo. No es todo, pero eso te garantiza que sí lo vas a tener. Bueno, esto es lo mismo. Lo que dice acá es que esta liberación del pueblo es la garantía, es como el adelanto de lo que va a pasar a toda la humanidad. ¿Sí? Que el Señor nos va a liberar de todo. Porque esta idea se repite en la Biblia un montón de veces. ¿Sí? Que el Señor nos sacó con mano poderosa de Egipto. Es algo que lo repiten todo el tiempo, que se repite en la Biblia, porque es icónico. Pero esto no debe conducir al adormecimiento de las conciencias ni a que la fe resulte de forma de evasión de la realidad o el opio de los pueblos. Menciona acá, cita a, ahí como estoy de la memoria. La religión es el opio de los pueblos, lo dijo Marx, ¿sí? Es decir, es lo que se utiliza para tener dopado al pueblo, conforme, ¿sí? Vos no tenés nada, pero tenés a Dios. Está bien, obvio, no tenés nada, pero tenés a Dios, está bien. Sin embargo, Dios quiere más. Ese sería el punto, ¿sí? Dios no quiere que te conformes y que digas, bueno, estás en la miseria absoluta, pero tenés a Dios. Sino que no, Dios lo que quiere es que nadie esté en la miseria absoluta. Porque eso es una injusticia y Dios odia las injusticias. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá lo que menciona el lenguaje piquetero, también lo mismo, pues para el que sufre opresión, un Dios que salva su alma, pero que no tiene intención de librarlo de las cadenas terrenales, responde más a una actitud propia de un cínico que a la que de un Dios que proclama amar y comprometerse con quien sufre. Esto también me parece genial. Porque vieron que la palabra dice, vos amás a tu hermano, ves a una persona con necesidad y le decís, bueno, andá, el apóstol Pablo dice, bueno, andá, y llená tu panza, pero no le das nada con que se llene su panza. Bueno, eso mismo, ese, digamos, la esencia de Dios. Dios no te va a decir, joya, estoy con vos en el sufrimiento y vas a seguir sufriendo toda tu vida. No, sino que Él, además del apoyo moral, lo que busca es sacarte de esa realidad. ¿Sí? El famoso el Señor nos sacó con mano poderosa es algo que nos ocurre a todos los cristianos. Y hay un pasaje bíblico, creo que está en Deuteronomio, que dice, cuando mañana te pregunten tus hijos qué son todos los testimonios y estatutos que el Señor nos dio, vos le dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Sí? Arranca esa diciendo, después dice todo lo que hizo el Señor. No. Pero esa frase me parece genial para cualquier cristiano. Decir, bueno, cuando mañana te pregunten por qué tenemos que ir a la iglesia, por qué, bueno, vos le vas a decir, mirá, yo era esclavo y el Señor me sacó de la esclavitud con mano poderosa. Punto. ¿No? Creo que cada uno es esclavo de distintas cosas, ¿no? Pero todos en alguna manera éramos así, y eso resume a un Dios poderoso. No es un Dios que, pobrecito, qué lástima me da, está en la droga, qué lástima me da, está en la pobreza, y nada más. ¿No? Sino que es un Dios poderoso que te saca de esa situación. Bueno, esto es más o menos lo que quiere decir acá el autor, yo haciendo exégesis del autor, ¿no? Eso es lo que yo entiendo que quiere decir. Después del punto de vista teológico, tiene como función dejar en claro que la liberación y la redención son actos de Dios y no de los seres humanos, es lo que vimos recién. ¿Sí? La redención es un acto de Dios, no es algo que el ser humano per se podía hacer. No es que los hebreos podían haber salido de Egipto porque se les antojó, porque eran fuertes, no servían ni para repuesto, la verdad, porque ni peleaban. Eran medio miedosos, querían volver todo el tiempo porque ahí dice que comían bien. O sea, no era un pueblo valiente, era un pueblo, era el pueblo que había. Y vemos que Dios tiene, Sometido, porque siempre fueron sometidos y llenos del temor de los egipcios.
porque eran maltratados, castigados, hostigados todo el tiempo. Tal cual. Y obviamente yo todavía creo que arrastraban ese miedo cuando salieron. A pesar de que ya lo tenían a Dios y haber visto los milagros que habían visto, ellos todavía tenían ese miedo interno, ¿no? Dentro de ellos hasta que Dios los liberó, los llevó, pero igual seguían quejándose en el desierto. Tal cual. Porque fíjate que fueron como 400 años que estuvieron esclavos en Egipto. Es como que si nuestro pueblo hubiera estado esclavo desde el 1600. ¿Sí? Esclavos, hijos de esclavos, hijos de esclavos. Entonces, como vos decís, hay algo de selección natural. Si había una persona con ímpetu, con ganas de rebelarse, esa persona se la mataba, se la aniquilaba y no quedaba nadie. Sí, sí, tal cual. Porque fíjense que arranca matando a todos los niños el faraón, o sea que era de lo más cruel que había. Bien. Seguimos. Síntesis y conclusión de este capítulo. Dice, el proyecto de redención, que es universal y eterno, se expresa en esta gesta que es particular y fugaz. Es decir, no es toda la historia de la redención, sino que es algo muy concreto, muy puntual, pero que sirve de paradigma para todo. El relato muestra que la liberación es un acto de Dios, pero que también que Él levanta líderes para que lo lleven adelante. Si bien es un acto de Dios, Él levanta líderes, ¿sí? Hay líderes, no es que no hay, bueno, Dios de forma mágica se despertaron y estaban en otra tierra, sino que levanta un líder que tiene que animarse, levanta un pueblo que tiene que seguirlo, o sea, es todo un proceso que vas llevando para que la liberación la consideren genuina, ¿sí? Dios hace su gran parte, pero el pueblo también hace lo suyo. Hay un pasaje que es muy icónico, que es cuando están llegando, los vienen persiguiendo Faraón, están llegando, les faltaba un día de camino para llegar al mar, y se empiezan a quejar, nos van a matar, nos van a matar, y entonces Moisés dice que se pone a orar a Dios, dice, ¿y ahora para qué nos trajiste para morir acá en el mar? Y Dios le responde, ¿por qué claman a mí? Di al pueblo que marche. Esa es la gran respuesta. Que uno dice, ¿cómo? ¿Por qué claman a mí? ¿Qué vamos a clamar? ¿Me estás cargando? Pero, ¿por qué claman a mí? Es decir, yo les dije que caminen. Bueno, caminen, muchachos. O sea, como diciendo, bueno, hay algo que ustedes tienen que hacer, háganlo. Y lo que me toca a mí lo voy a hacer yo, dice el Señor. Entonces, cuando llegan al mar, el Señor ahí abre las aguas. Que eso sí ya no lo podían hacer ellos, pero le quedaba un día de camino. Todavía podían hacer algo. La identificación de Dios con los oprimidos y su respuesta de un plan de liberación anuncian que la vocación de Dios es estar con ellos y liberarlo del yugo que padecen. Nosotros, esto también lo había dicho yo al principio, que en nuestra realidad, Éxodo 14, 15, 16, bien. Nosotros no somos esclavos reales, ¿sí? Sin embargo, hay personas que son esclavas de verdad, ¿sí? Muchas. Y vemos que nosotros tenemos que creer en un Dios que libera, genuinamente, realmente. ¿Sí? No un Dios que, bueno, consuela, nada más, sino que realmente es un Dios que libera. Y por último dice, el mensaje de liberación debe ser leído también en un nivel personal. Es decir, que no solo libera de forma física a los que son esclavos físicamente, sino también libera de forma personal de muchas formas. ¿Ibas a decir algo, Ramón? No. A mí que te desmuteaste, digo, va a meter acá un... No. Bien, este es el final de esta y pasamos a la otra. ¿Bien acá? Sí. Siguiente. La creación de un orden, la ley. No siempre nos hemos detenido a observar el lugar central que tienen las leyes del Antiguo Testamento. Acá, de lo que va a hablar, digamos, se sale un poco del Éxodo y va a lo que sería la ley en sí mismo. Es probable que la teología cristiana, que desató la gracia por encima de la ley, haya influido en este descuido, en especial algunos textos del apóstol Pablo que resultan muy hostiles a la ley,
o quizás sea mejor decir al concepto de ley. Porque acá cita algunos pasajes donde dice, por ejemplo, sabemos que la ley mata, pero el espíritu vivifica, etc. ¿No? Hay muchos pasajes donde se tira el apóstol Pablo u otros pasajes que se tiran, entre comillas, contra la ley. Por ahí no hay que interpretarlo tan al pie de la letra, sino en su contexto. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. En el sentido que nosotros entendemos que toda la Biblia es palabra de Dios. No es que el Nuevo Testamento es más palabra de Dios que el Antiguo. ¿Sí? Eso de base. Aunque de igual manera la valora en lo que contribuye al desvelar el pecado. La ley es santa. En Romanos dice, por ejemplo, eso, ¿no? La ley es santa. También los evangelios han contribuido a este descuido. Mateo 9, 12, 15, Marcos 7 y otros. ¿Sí? Hay muchos pasajes donde vemos que un concepto de la ley, el tema es la interpretación, ¿eh? No es que acá no está diciendo ni el autor ni yo que el Nuevo Testamento está equivocado al tirarse contra de la ley, sino que nosotros entendemos que la ley ya no sirve para nada. ¿Sí? Porque es la forma que entendemos, ahora voy a explicar un poco por qué. Porque es la forma que entendemos la ley. El libro de Génesis es el único de los 5 libros que no posee leyes, y el Levítico es en su totalidad un texto legal. Aunque es difícil probarlo, la sensación que se tiene es que el Levítico está ubicado en el centro de los 5 libros debido a su condición de representar la ley en su más completo sentido. ¿Sí? Recuerden que para los judíos, los textos judíos o judíos, lo que está en el medio es lo que más importa. ¿Sí? Si tenemos 5 tomos, tenemos 5 tomos, 2 de un lado, 2 del otro, el más importante es el del medio, ¿sí? Para la literatura judía. ¿También? Por eso dice, bueno, el Levítico está en el medio, y es todo ley. Así que el Pentateuco o la Torá, es decir, se traduce como ley, es todo importante, pero lo más importante es el Levítico. Acá lo que va a decir es que no es tan así. ¿Sí? Tras el relato de la liberación de Egipto, se sucede la alianza en el Sinaí, el segundo acto grandioso que delineará la historia y en consecuencia la teología de Israel. La teología de Israel será un diálogo entre la evocación de los beneficios recibidos de parte de Dios durante el acontecimiento de la salida de Egipto y la observancia de las leyes reveladas. Este es un constante en todo el Pentateuco, pero también en casi toda la Biblia. ¿Sí? De decir, mirá cómo Dios te sacó de Egipto, mirá cómo Dios hizo esto, cómo Dios hizo lo otro, y vos tenés que cuidar de guardar toda la ley que el Señor te dio. ¿Sí? Esa constante. Por un lado, lo portentoso y lo milagroso de Dios, y por otro lado, la responsabilidad humana de cumplir toda la ley que el Señor nos mandó. ¿Sí? Esa es una premisa de todo el Pentateuco. La alianza en el monte Sinaí, lo que revela la lectura es que la alianza en el Sinaí retoma el tema de posesión de la tierra y lo incluye como parte esencial del discurso. Recuerden que la promesa del Señor a Abraham era que iba a ser de él un pueblo y que iban a heredar la tierra. Bueno, ya eran un pueblo, faltaba que hereden la tierra. ¿Sí? Y en el mismo monte que Abraham le dio la promesa, es que a Moisés le da la ley. En la forma literaria de las leyes, ya utilizan la forma apodíctica imperativa o la condicional casuística, no se compatibiliza con declaraciones del tipo poseerán la tierra, que es una promesa. Lo que dice la fórmula apodíctica imperativa es no matarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Hace esto, hace lo otro, punto. Eso es apodíctica imperativa. Imperativo es decir, hace esto y punto. ¿Sí? No hay mucho margen a la interpretación. Después el otro tipo de leyes es la condicional casuística, que es si haces tal cosa, te va a suceder tal cosa.
si haces tal otra, te va a suceder tal otra. Es distinta a la imperativa. La imperativa es, hace esto. Se acabó. No te dice mucho más. En las condicionales te dicen, bueno, si haces esto, si haces A, va a pasar B, si haces C, va a pasar X. ¿Sí? Condicional. Y lo que se agrega a todas, digamos, estas dos cuestiones tienen que ver con leyes normales que se utilizaban en la época, ¿no? Eran imperativos, hace tal y tal cosa, o, bueno, si hicieras tal cosa, te va a suceder. No, leyes civiles, normales. Pero acá lo que meten, la diferencia es que meten promesas, pero no promesas condicionales, sino promesas de Dios, como van a poseer la tierra y el Señor va a cumplir su palabra. O sea, hay cuestiones que no son civiles dentro de la ley, no son, son cuestiones de Dios. Dios va a hacer esto y va a hacer lo otro. ¿Sí? Esas promesas están muy presentes en todo el Pentateuco y no son leyes. No, nada, está como fuera de lugar, entre comillas, ¿no? Fuera de lugar para un código penal, ¿no? No tiene nada que ver. Por eso vemos que no es un código penal, ¿sí? El Pentateuco no es un código penal, es mucho más que eso. Y acá viene a explicar por qué. La palabra hebrea berit, que traducimos como pacto o alianza, tiene un denso significado. Supone dos partes que se avienen a respetar un acuerdo y suponen también la creación de un vínculo entre las partes. Este vínculo se sella con un documento, pero en otros casos se establece partiendo de una comida. Es decir, en aquella época, en aquel lugar, cuando se hacía un pacto entre dos pueblos o dos personas, una forma de sellar ese pacto es con una comida. ¿Sí? Nosotros decimos, fíjate cómo utilicé yo recién la palabra sellar ese pacto. ¿Por qué? Porque usamos la palabra sello, porque nosotros para hacer un trato tiene que tener un sello legal. ¿Sí? Entonces utilizamos el término sellar para decir nos dimos la mano, que no haya sello, ¿no? Utilizamos el término sellar. Bueno, la palabra que utilizaban ellos era cortar, ¿sí? O partir, ¿sí? Porque es decir, cada vez que se sella un pacto, como lo decimos nosotros, la palabra que utilizaban no era sellar, sino cortar o partir, porque tiene el significado de partir una comida, ¿sí? Partir un cordero, partir, o también lo que va a aclarar es que son dos partes que se ponen de acuerdo, por eso también tiene que ver con parte, es una especie de juego de palabras. Por un lado se parte la comida, pero por otro lado las dos partes llegan a un acuerdo, ¿sí? Se unen, ¿sí? El término partir es la palabra que se suele utilizar. Dice, la expresión bíblica común es cortar un pacto. Karat perit sería, ¿sí? Cortar un pacto es sellar un pacto. Para nosotros, en esa época sellar no tendría ningún sentido porque ¿qué se sella? Nada. Pero cortar un pacto es eso. La estructura de la alianza bíblica está vinculada a los llamados pactos de vasallaje o soberanía del Antiguo Oriente. Estos pactos de vasallaje era que un vasallo o un señor que tenía poder hacía pacto con un rey menor de protección y protección de parte del grande y de tributo de parte del chico, ¿no? El tributo es un pago que se le da al más grande, ¿sí? Bueno, ese tipo de pactos es lo que tiene que ver con la ley, ¿sí? Es más parecido a eso. Los pactos que se hacen, es decir, uno más grande que es Dios, nos da protección y los más chicos nosotros veneramos a Dios, ¿sí? Digamos que tiene que ver con el lenguaje que se utiliza, está vinculado a textos de pactos del antiguo cercano oriente. El pueblo se comprometía a cumplir con determinados códigos y Dios obraba como protector o benefactor, ¿sí? Si ustedes tienen que hacer esto, esto, lo otro, si ustedes hacen esto, vamos a hacer esto, yo voy a estar con ustedes. Toda la forma de redacción tiene mucho que ver con este tipo de pactos, ¿sí? Que nosotros apenas usamos.
En Éxodo 6:7 están presentes 3 elementos propios de los pactos. Se ofrece el nombre del soberano, dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, ¿sí? Es el nombre del soberano. Se promete hechos concretos de protección en favor de Israel, los arrancaré de la opresión de los egipcios, los liberación de la esclavitud, la parte que hace Dios, y se anuncia el compromiso de sostener en el tiempo la alianza. Yo los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Digamos, como el compromiso que se toma. La ley dada a Moisés, acá hay otra cosa interesante que dice, la palabra hebrea Torah significa enseñanza, instrucción. Esto es algo interesantísimo. Nosotros decimos el Pentateuco, que son los 5 libros, o la Torah en hebreo, es decir, la ley, ¿no? La Torah la traducimos como la ley, pero tiene que ver con una traducción del hebreo al griego. ¿Cuándo se hizo la traducción del hebreo? Con esto vamos a terminar, tranquilo, no lo voy a... Son y 28. Cuando se hace la traducción del hebreo al griego, el término Torah, que puede traducirse o mayormente se utiliza como enseñanza, de hecho se utiliza muchísimo la palabra Torah en el hebreo del Antiguo Testamento para decir la enseñanza de Dios. Cuando se traduce al griego, la palabra Torah se traduce como nomos, que es ley. ¿Sí? Entonces, en griego, el texto griego del Antiguo Testamento, la ley. ¿Sí? Pero en realidad podría y debería traducirse como enseñanza. La Torá es la enseñanza. Entonces lo que dice es que nosotros al decir la Torá o la ley, ya nos predisponemos de una forma distinta a leerlo, que la enseñanza. Porque la enseñanza tiene algo de beneficio, ¿no? Bueno, yo voy a aprender cómo manejarme. La ley es algo como de imposición, que ya medio, bueno, sí, está bien, yo soy siervo de Dios, entonces voy a obedecer, pero ya es algo como que te lo están obligando. Hay cierto rechazo a decir, bueno, la ley, ¿no? Sin embargo, puede traducirse como los 5 libros, como, digamos, el Pentateuco, puede traducirse como la enseñanza, si fuéramos al hebreo. Al traducirse las escrituras hebreas al griego, es lo que acabo de decir, nomos significa ley. Esto probablemente fue así porque en aquellos tiempos la Torá se percibía como una plétora de leyes e incluso así se les describe en 1 Reyes 2:3. Pero es importante distinguir entre lo que es una instrucción que orienta y una ley que es inapelable. Entre una enseñanza que abre caminos a pensamientos a una ley que nos limita, ¿sí? Una ley te pone límites, mientras que una enseñanza te abre un montón de caminos, ¿sí? Es totalmente distinto. Leyendo el Pentateuco desde el punto de vista de la enseñanza, en realidad lo que vemos es que nos enseñan el ABC de la vida, ¿sí? De cómo hay que comportarse, más allá de cuestiones legales del antiguo Oriente, como, bueno, si alguien asesina, hay que hacer esto, si alguien mata al cabrito del vecino, bueno, esas son cosas muy puntuales, que lo podemos entender desde el punto de vista espiritual. Más allá de eso, la Torá, toda la ley, puede y debe entenderse como una enseñanza. ¿Sí? Esto es lo que propone acá Andinach. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Voy a compartir. Si no me equivoco, esta era la clase 7, ¿no? La clase que viene es la última, porque son 8 clases. La última de, Sí, es la 7. de esta clase. Lo que vamos a hacer la clase que viene es... Festejar. sí. Eso dejarla para la última de la última. No, lo que vamos a hacer la clase que viene es vamos a hacer el final de este capítulo. ¿Sí? Vamos a terminar con este capítulo. Y vamos a hacer un momento de devolución de cada uno de ustedes. ¿Sí? Sobre lo que pudieron ver en este corto periodo. ¿Sí? Lo que más les llamó la atención o qué es lo que pueden llegar a explicar. Por lo menos de los que están acá. Es decir, los que participaron, bueno, hoy hay algunos que no están, pero que participaron en todas las clases. ¿Sí?
Los que lo están viendo por YouTube, les agrego como siempre un trabajo extra, ¿sí? No a ustedes. De los que están acá, 5, bueno, los 5 participaron siempre. Así que vamos a hacer un cierre de esa Ah, manera, yo no. ¿sí? Después vamos a tener un martes que no vamos a tener clases y después arrancamos con la otra materia. ¿Está bien? Bien, bien. Perfecto. Bueno. Hijo de